¿Alguien quiere leerlo, hermano? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El 15. El jueves hablábamos del capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, y hablábamos acerca de tres cosas. Número 1, que Jesús conoce, para los que no estuvieron el jueves, que Jesús conoce el corazón de toda persona, basado ahí en Juan capítulo 2 y el versículo 24 y 25. Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, dijimos, de Nicodemo, de los judíos, y conocía las intenciones. También dijimos, punto número 2, que Jesús tenía que viajar de Judea a Galilea, y mostrábamos el mapa que para cruzar de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. Por mucho tiempo, o casi siempre, los judíos le habían sacado la vuelta a la ciudad de Samaria, una ciudad que estaba en tinieblas espirituales. Pero Jesús escogería el camino más corto, y dijimos que derribaría las barreras, porque lo que los judíos no hacían, Jesús lo iba a hacer. Y número 3, decíamos ahí en el capítulo 4 de Juan, versículo 4, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces veíamos la necesidad de Jesús. Número 1, que Samaria tenía una gran necesidad de que la luz la alumbrara, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 1 y el versículo 9. Samaria tenía esa gran necesidad. Pero también decíamos que Jesús personalmente tenía una necesidad, según el capítulo 4 y el versículo 33 y 34, que era hacer la voluntad del que lo envió. Para Jesús era una necesidad hacer la voluntad, para él era primordial. Eso veíamos el jueves. Hoy veremos el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, y ve titulado esta lección: Mi encuentro con el Señor Jesús. Así le he titulado yo: Mi encuentro con el Señor Jesús. De ahí del versículo 5 al versículo 15. Quiero decir tres cosas. Número 1, que este encuentro no fue una casualidad. Jesús planeó ese encuentro espiritual con la mujer samaritana. Número 2, que Jesús conocía la necesidad espiritual que había en la vida de la mujer samaritana. Y número 3, que Jesús va a suplir la necesidad espiritual que hay en la vida de esta mujer samaritana. Cuando yo estudiaba esta parte, hermanos, pensaba en el Salmo
el Salmo 32. Antes de que entremos, mira el Salmo 32. 32:1, capítulo 32, versículo 1 al 5. Alguien que lo quiera leer, hermano. Salmo 32, versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. David, el rey David, del cual hablaba el hermano Jorge en la mañana, el hombre que había sido llamado por Dios y escogido por Dios para que fuera el rey de Israel, había pecado, hermanos, y por mucho tiempo David, por muchos días David quiso mantener su pecado en secreto. Dice el versículo 3, mientras callé. Por mucho tiempo David quiso mantener su pecado, hermanos, en secreto. Y por muchos días también lo quiso ocultar, porque dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no te encubrí. Por mucho tiempo David estuvo encubriendo su pecado, estuvo tratando de esconder su pecado. Pero en todo ese tiempo, hermanos, cuando David trató de ocultar su pecado, trató de encubrir su pecado, trató de esconder su pecado, nota lo que le pasó. Pasó tristeza, dice el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esos días que David quiso ocultar su pecado, que lo quiso encubrir, que lo quiso callar, David pasó noches, días enteros llenos de tristeza, llenos de aflicción, llenos de dolor, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque David sabía que por causa del pecado había roto su relación con Dios. Por mucho tiempo, por muchos días, David vivió así, en aflicciones, hermanos, en el dolor, en tristeza, en llanto. Y cuando yo veo a la mujer samaritana, hermanos, pienso cómo la ha de estar pasando esta mujer, sabiendo la condición de pecado que se encuentra, sabiendo que ha tenido 5 maridos y que con el que vive no es su marido. ¿Cómo se ha de sentir, hermano, el alma de esta mujer? ¿Cómo ha de estar el alma de esta mujer? Ha de estar triste, ha de estar angustiada, ha de estar desesperada, ha de estar pasando días y noches afligida por saber su condición espiritual. Así está la mujer samaritana, hermano, triste, llena, su alma está triste. Yo quería que lo viéramos en David, hermano, lo que David sentía, lo que David había pasado. Bueno, eso es lo que pasa, hermano, cuando el ser humano encubre su pecado, cuando en vez de declararle a Dios lo que Dios ya sabe, en vez de decirle a Dios lo que Dios ya sabe, lo queremos ocultar. Un alma llena de tristeza, un alma angustiada, un alma llena de dolor, un alma sedienta. Y cuando vamos a Juan capítulo 4,
Encontramos a esta mujer así, sedienta, triste, angustiada. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuántos el día de hoy, cuántas almas el día de hoy estarán como las de David? Estarán pasando días y noches como las de David. Estarán como esta mujer samaritana. Nota, hermanos, el versículo 6, Juan 4:6. Dice el 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora cerca. El encuentro de esta mujer samaritana con Jesús fue como a la mediodía. Y ahorita en el segundo punto vamos a decir por qué. Al calor del día. Jesús había planeado, no fue una casualidad que Jesús esté ahí en el pozo. Es el punto número 1 que quiero que veamos, que Jesús había planeado un encuentro con esta mujer samaritana. Nota lo que dice el versículo 4 en adelante. Y le era necesario pasar por Samaria. Jesús pudo haber tomado la determinación y la decisión de hacer lo que hacía todo judío, de ir y dar la vuelta por Perea, y aunque estuviera 2 días más largo el camino, y que todo siguiera la normalidad. Pero Jesús sabía que había esa alma sedienta y decidió ir a Samaria. Mira el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. La iniciativa de ir a Samaria fue de Jesús. Jesús dijo, yo tengo necesidad, yo quiero pasar a Samaria, y no voy a pasar a cualquier lugar, voy a pasar a la ciudad que se llama Sicar. Y no solamente eso, voy a pasar y voy a ir a la heredad de Jacob y voy a ir al pozo de Jacob. Jesús ha planeado todo, hermano, todo este encuentro. Y cuando leía esto me acordaba, hermano, del libro de Jonás, cómo Dios estuvo programando vientos, tempestades, para que el pueblo de Nínive se salvara, cuando Jonás desobedeció. Entonces Jesús ha planeado y ha decidido ir y toma la iniciativa de pasar a Samaria, porque en Samaria hay una necesidad, hay un alma que está en tinieblas, y esa alma que está en tinieblas necesita que la verdadera luz la alumbre. Hay un alma sedienta que necesita tomar del agua viva. Nadie le dijo a Jesús, ¿quieres ir a Samaria? No, él decidió pasar a Samaria. Iba a ir a Sicar, hermano, y va a llegar a la heredad de Jacob. En cambio, nota el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber agua. Lo que la mujer samaritana quiere, hermano, lo que ella más desea, es no encontrarse con nadie. Ella lo que quiere es no encontrarse, que nadie la mira, que nadie la pueda ver, no quiere tener ninguna relación con nadie, no quiere hablar con nadie, porque en el tiempo de Jesús y en el tiempo antiguo, la costumbre de las mujeres de ir a sacar agua del pozo era por la mañana o por la tarde. Y esta mujer había decidido ir a la mediodía a sacar el agua. Evitando, hermanos, ella no ha planeado, no ha pensado en Jesús, no ha pensado nada. Ella lo que más quiere es estar sola. Seguramente, hermanos, seguramente, porque si se va a la hora de la mañana, seguramente le van a gritar, ahí viene la quitamarido, porque tiene 5, ha tenido 5 maridos. Seguramente se van a burlar de ella, la van a despreciar, y una mujer ya
triste, angustiada, desesperada, y todavía que le puedan decir esas cosas, mejor prefiere aguantar el calor del día a no escuchar las críticas de la gente. Entonces, esta mujer decide ir a la hora sexta, o sea, a la mediodía. Dice Génesis 24:11 que las doncellas salían en la mañana a llenar el agua en el pozo o fuera de la tarde. Entonces, hermanos, tal vez su mala reputación, porque mira la reputación de ella en el versículo 17, lo que estoy diciendo, versículo 16 y versículo 17. Alguien que me ayude leyendo. Porque de tal manera 4, 16 y 17. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido, Jesús, no tengo marido. Jesús le dijo: ¿qué le has dicho? No tengo marido. 18, hermano. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Hasta ahí, hermano, está bien. ¿Cuántos maridos ha tenido? ¿Cómo está la reputación de esta mujer? ¿Cómo está viviendo moralmente? ¿Ustedes creen que ella quiere que la miren? ¿Ustedes creen que ella quiere tener una conversación con las demás mujeres y las doncellas que salen por la mañana a cargar el agua? Y hermano, note lo que hace el pecado. Note lo que hace el pecado. El pecado nos separa, el pecado nos aleja, el pecado nos acusa, hermano, nuestra conciencia. Ella sabe que está bien mal. Por eso prefiere mejor ir a mediodía a sacar el agua, porque sabe que su reputación no es buena. Y yo les pregunto, hermano, vamos a entrar al punto, ahí vamos a hacer un paréntesis al punto del evangelismo, porque esta clase es una clase que estaba pensando en el evangelismo de los jueves. ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo le hablamos a la gente? Aún sabiendo su reputación, aún sabiendo sus condiciones, aún sabiendo cuál es su estilo de vida. Tenemos que aprender, hermano, de Jesús, que a pesar de saber cuál es la reputación de esta mujer, la trata con mucho respeto, la trata con mucha educación. Y ¿qué le diríamos nosotros si nos tocara encontrarnos con una mujer que sabemos que ha tenido 5 maridos? ¿Qué le dirías tú, hermano? ¿Qué le dirías? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Sí o no? Este es uno de los grandes pasajes para evangelizar, ¿no? Porque Jesús lo hace de una manera tan suavemente que esta mujer va a llegar a creer en Jesús. Entonces, una mujer que tiene mala reputación, no es muy buena su reputación, hermanos, está en pecado, lo que ella menos quiere es tener una conversación con alguien, lo que ella menos quiere es encontrarse con alguien en el pozo. Pero ¿cuál es la sorpresa para ella? ¿Cuál es la sorpresa para ella cuando llega a la mediodía a sacar el agua? ¿Te das cuenta, hermano, que en el plan de Dios no existen tales coincidencias? ¿Te das cuenta que la mujer puede tener otras ideas, otros planes, otros propósitos en su mente? Pero Dios tiene otros planes y los planes de Dios siempre son mejores, porque el plan de Dios y el plan de Jesús es ir a Samaria y alumbrar esta alma que está en tinieblas y saciar el alma espiritual de esta mujer que está sedienta.
También, hermanos, cuando nosotros pasamos desapercibidos, Dios está trabajando en nuestra salvación. Él no deja de trabajar. Y está programando encuentros. Y está programando y está planeando que la gente, a encontrarse con la humanidad. Tanto, hermanos, tanto es el deseo de Dios de estar cerca de la humanidad, que dejó su gloria, Juan capítulo 1 y el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que vemos, hermano. Ese Dios que está trabajando, que está planeando encuentros cada día con el pecado. Y tú, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que estamos aquí por casualidad? Los que somos cristianos, ¿ustedes creen que somos aquí por casualidad? Y que nosotros, cuando nos hablaron del Evangelio, fue una casualidad. Es que Dios había planeado un encuentro personal con nosotros, con los que no son cristianos, no son miembros de la iglesia y saben lo que tienen que hacer, bautizarse para el perdón de sus pecados. Ustedes están aquí porque Dios ha planeado encontrarse con ustedes. Él sabe que Nicodemo está en oscuridad espiritual. Él sabe que la mujer samaritana está sedienta espiritualmente, que su alma está sedienta por la situación que está viviendo. Él sabe que tú y yo tenemos necesidad del agua. Él lo sabe. Entonces, hermanos, así que no es una casualidad que estemos aquí en esta tarde. No pienses que esto, es que porque me quise quedar. No, es que Dios ha querido encontrarse contigo en esta tarde. Número 2, hermanos. Número 2. Jesús conoce la necesidad espiritual. Mira lo que le dice Jesús en el capítulo 4 a la mujer, en el versículo 10. Respondió Jesús, Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. ¿Por qué Jesús le dice y él te daría agua viva? ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce, él sabe que esa mujer está pasando momentos difíciles, momentos tristes, angustiantes, y que su alma está sedienta y que necesita del agua viva. Eso Jesús lo sabe, hermano. Jesús sabía que la mujer tiene necesidad del agua del pozo. Jesús mismo tiene necesidad del agua del pozo. Pero Jesús sabe que hay una necesidad más primordial todavía. Mira el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está ahí, hermano. Cualquiera que bebiera de esta agua, le dice, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a tener? Pero el que tome del agua de la vida, del agua viva, el agua que a vida eterna lo lleva, ¿qué va a pasar? Va a saciar. ¿Y sabes qué es lo que Jesús le está diciendo a la mujer? Tú necesitas el agua del pozo, pero hay una necesidad más primordial. Hay algo más importante. Hay algo más necesario. Tú necesitas agua de este pozo, y si la sacas y tomas, vas a volver a tener esa necesidad. Pero hay una necesidad más primordial que tienes que suplir, y esa necesidad es espiritual. La mujer no lo entiende como no lo entendió Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo.
La mujer, Señor, ¿cómo le vas a hacer para sacar? Mira lo que dice. Señor, versículo 10, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿En qué está pensando ella? ¿En el agua del pozo? ¿Y Jesús está pensando en cuál agua? ¿Te das cuenta que Jesús está pensando, el Jesús que conoce los corazones, está pensando en las necesidades espirituales y la mujer está pensando en las necesidades materiales? Ella está pensando en las cosas materiales. Ella está viendo las cosas desde la perspectiva material. No está considerando la necesidad espiritual que hay en su vida. Ella está pensando en el agua natural porque dice, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo me vas a dar agua así? Ella está pensando en el agua del pozo. Y el pozo es hondo, o sea, es casi imposible, mejor dicho, imposible que tú me puedas dar agua. Pensando en términos materiales. Mientras Nicodemo piensa en términos materiales, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar otra vez al vientre de la madre? Ahora la mujer samaritana dice, ¿cómo me vas a dar a beber agua del pozo si no tienes con qué sacar? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y estoy recordando Marcos capítulo 2, cuando le llevaron a aquel hombre que estaba paralítico y que lo bajaron por el techo y que lo llevaron con Jesús y todo el mundo pensó que Jesús le iba a decir, pues levántate ya y lo iba a sanar. Pero lo primero que hizo Jesús con aquel hombre, en Marcos capítulo 2, fue que le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús, el que conoce las verdaderas necesidades, sabe que la necesidad más primordial para la mujer samaritana es la de su alma, es la espiritual. Hermano, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras necesidades más primordiales? ¿Las materiales o las espirituales? Tal vez Dios está pensando en nuestras necesidades espirituales, en saciar nuestra alma, en saciar nuestra vida espiritual, pero muchas veces nosotros estamos pensando en términos materiales. Y las cosas materiales son nuestra prioridad, más las cosas espirituales ni las tomamos en cuenta. Mira lo que dice Mateo, si no me equivoco, Mateo capítulo 11. Mateo 16, 24. Mira lo que dice Mateo 16, 24. Alguien que me ayude leyendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue de sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta el 26, hermano, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará? ¿Qué beneficios tendrá para el hombre, para el ser humano, que toda su vida se haya dedicado y solamente haya pensado y haya puesto como prioridad las cosas materiales? Ellas son el primer lugar en su vida. ¿De qué beneficio le va a traer al final de la vida si pierde su alma? ¿Te das cuenta, hermano? ¿De qué le va a aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve tener todas las riquezas del mundo? ¿De qué sirve, hermanos, tener todo lo material y al final de la vida perder el alma? Pero tú puedes, yo puedo perder todo en esta vida, como decía Pablo, pero si tu alma, ganas tu alma y tu alma va a estar en el cielo con Dios, ¿lo has ganado? Y aquí en este pasaje dice el versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Se trata de prioridades.
Se trata de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad en nuestra vida? ¿Qué está en primer lugar? La mujer estaba pensando que su prioridad era sacar agua del pozo. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos pensando en términos igual, pensando en las cosas materiales, y a veces pensamos materialmente y estamos pensando en buscar gozo, estamos pensando en buscar felicidad, pero el gozo que nosotros queremos, la felicidad que nosotros queremos es una ausencia de problemas, es tener casa de lujo, es tener muchas cosas materiales. Pero ¿sabes qué? La paz, la felicidad y el gozo, cuando Dios piensa en eso, Dios no piensa en estas riquezas materiales. Dios piensa en un alma satisfecha, Dios piensa en un alma saciada, en un alma que tiene gozo, a pesar de estar en medio de la tormenta, tiene paz, tiene tranquilidad. Cuando Dios piensa en términos espirituales. Así que, hermano, Dios está pensando en términos espirituales. Dios está pensando en llevarnos al cielo. Ese es el plan de Dios, llevarnos al cielo. Pero la pregunta es si nosotros queremos ir al cielo y estamos pensando también ir por este camino al cielo. La mujer samaritana pensaba en términos materiales y Jesús pensaba en términos espirituales. Hermano, es muy importante que consideremos qué cosas son mi prioridad, qué es lo que quiero poner en primer lugar. Dice que el que beba de esa agua del pozo va a volver a tener necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor también? Hermano, las necesidades materiales hoy las suples y para mañana las vuelves a tener. Hoy comes alimento, ahorita acabamos de comer, ahorita con el movimiento de mi boca, con estar parado, al ratito ya voy a tener hambre también. Pero las necesidades espirituales se tienen que saciar. Son más importantes, son más prioridad. Y esta mujer pensaba en términos materiales. Cuando Dios piensa en riquezas, hermanos, y Dios quiere que nosotros seamos ricos, Dios no piensa en dinero, Dios no piensa en carro, Dios piensa en obras buenas, Dios piensa en santidad, Dios piensa en amor, Dios piensa en mansedumbre, Dios piensa en paz. Jesús sabe que la mujer tiene esa necesidad de tomar agua, Él lo sabe, pero Jesús sabe que ella tiene una mayor necesidad, así como tú y yo. Nuestra necesidad mayor, nuestra necesidad primordial es la espiritual. Para los cristianos, para los no. Así es que, hermanos, tenemos esa necesidad, tenemos las necesidades materiales. Y tenemos que comer, si no comemos nos vamos a morir. Pero antes de buscar ese alimento material, tenemos que buscar el alimento espiritual. Mira Juan capítulo, vamos a Juan capítulo 6. Mira Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 25. Hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? A los que había alimentado en el capítulo 6, versículo 1 al 14, como unos 5,000. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Ustedes me buscan por las cosas materiales, no me buscan por las cosas espirituales. Mira lo que dice el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna.
Esa es la prioridad, esa es la mayor necesidad del hombre. Trabajar, esforzarse, sacrificarse por la comida que a vida eterna lo va a llevar. Esa es la mayor necesidad. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermano, cuando dice que hay que trabajar, la palabra trabajar tiene la idea de hacer un esfuerzo grande, de trabajar incansablemente hasta agotarnos, buscar de todas las maneras, hermano, hacer los máximos esfuerzos por trabajar o buscar esa comida, ese alimento que nos va a llevar a la vida eterna. Las cosas espirituales, el alimento espiritual. Jesús conocía a la mujer, la necesidad de la mujer samaritana. Parece que la mujer no le había puesto prioridad a su vida espiritual. Número 3, hermano, Jesús le va a dar la solución. Él nos va a dar la solución. Pues vamos a Juan capítulo 4. El versículo 14. Alguien que me ayude leyendo el versículo Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Lo que dice Jesús, que al que le dé ese agua no tendrá sed, va a ser saciado espiritualmente. Y no solamente no tendrá sed jamás, sino que también será una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces lo que Cristo está ofreciendo, lo que ofrece es espiritual, es algo que satisface el alma, que satisface la necesidad espiritual y que lo deja satisfecho y que lo mantiene satisfecho y que lo hace como una fuente que nunca le falta agua, nunca le falta satisfacción. Y ahí viene una pregunta: ¿cuál es el agua viva? ¿Cuál es el agua viva? ¿De qué está hablando Jesús? Vamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, antes de que veamos unos pasajes ahí en el Nuevo Testamento. Versículo 12 y 13. Jeremías 12 y 13. Jeremías 2, versículo 12 y versículo 13. Léelo, José. Espantaos, cielos, sobre esto, y ahora, horrorizaos, desolados de gran manera, digo Jehová, porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Me dejaron a quién? ¿Me dejaron a quién? Dice la Biblia. ¿Me dejaron a quién? A mí. ¿Y qué dice? ¿Me dejaron a mí? ¿Fuente de qué? ¿Quién es el agua viva? En Jeremías capítulo 2, versículo 14 y versículo 13. Jehová Dios es el agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua. Y Jesús y Jehová, Dios cuando está hablando en Jeremías capítulo 2, no está hablando de un pozo literalmente.
Está hablando de la fuente de las bendiciones espirituales y celestiales y divinas. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cuando dice que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, fue que el pueblo de Israel buscó sus ídolos que no sirven para nada. El agua viva en Jeremías 2 de Dios. Juan capítulo 6, versículo 63. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6. Antes de que veamos Juan 6, veamos Juan 7, 37 y 39. Vamos a dejar ese luz. Juan 7, 37 al 39. Nota lo que dice. Palabra de Jesús. Versículo Juan 7, 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, venga a ¿quién? ¿Quién es el agua viva? En Juan capítulo 7, 37. Jesús puede saciar la sed espiritual. Jesús puede saciar la sed del alma. Vengan a mí y beban. Y luego dice el 37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de él. No, hermano, el Espíritu Santo es el agua viva, el que sacia, el que satisface tu necesidad espiritual. Y Juan capítulo 6, versículo 63, ahí ya la dijo. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son la palabra de Dios. Es la que te puede dar vida, es la que puede saciar tu vida espiritual. Y mira Juan capítulo 6, versículo 35. Me encanta este texto como lo dice Juan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no solamente es la fuente del alimento espiritual, sino que es la fuente que sacia la sed espiritual. No tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús, hermano? Que cuando el hombre, porque eso es lo que está enseñando la Biblia, hermano, que así como el hombre tiene necesidad física de tomar agua, de tomar una bebida para saciar su sed, hay una necesidad más grande, y esa necesidad es buscar a la fuente de agua que a vida eterna nos va a llevar. Esto es a Dios, esto es a Cristo, esto es la palabra de Dios. Hay una necesidad material, se tiene que suplir. No hay una gran necesidad espiritual que solamente la puede suplir Dios, solamente la puede suplir Cristo. Hermano, ¿qué es lo que entonces Jesús le está diciendo a la mujer samaritana? ¿Qué es lo que Jesús le está ofreciendo? ¿Sabes qué es lo que le está diciendo Jesús en Juan capítulo 4?
te ofrezco a que vengas y tengas una relación conmigo. Jesús le está ofreciendo a la mujer samaritana que tenga una comunión con Dios, que es la fuente de agua viva. Jesús le está ofreciendo a que tenga una relación con Jesús, el Señor. El pasaje es mi encuentro con el Señor Jesús, así como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Porque la persona que tenga una relación estrecha, una comunión estrecha con Dios, con su Hijo Jesucristo y con su Santo Espíritu, y viva satisfaciendo sus necesidades espirituales a través de la palabra, no tendrá sed jamás, sino, hermanos, que va a ser una fuente que a vida eterna lo va a llevar. ¿Cómo puedes disfrutar de esta agua? Mira lo que dice Juan capítulo 6, capítulo 7, versículo 31. En el 37 terminó invitando a la gente, vengan y beban. Si alguno tiene sed, ¿quién tiene sed en esta tarde? ¿Quién tiene necesidades espirituales en esta tarde? ¿Cuántos? Todos necesitamos venir a Cristo. Todos necesitamos venir a Dios. Los que no son cristianos necesitan venir a la fuente de vida eterna. Nosotros los cristianos necesitamos venir y tomar de esa fuente. Jesús está diciendo en el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, si nosotros queremos tener una vida saciada espiritual, si nosotros queremos tener una vida llena de felicidad, no por la ausencia de problemas, no por la ausencia de necesidades, sino porque Dios está con nosotros, necesitamos creer en Dios, necesitamos creer en el Señor. Y creer, hermano, no es más que un compromiso serio con nuestro Dios. El que cree en mí, el que cree en Cristo está tomando el agua de la vida. Cuando la persona decide entregar su vida, como lo hizo Pablo, totalmente a Dios, es cuando está tomando del agua viva. Porque ha decidido depender de la fuente que sacia la sed. Y cuando uno de ustedes que no es cristiano todavía decide obedecer al Evangelio, está decidiendo tomar del agua viva, porque está decidiendo depender de Dios, está decidiendo saciar su alma de la fuente que sacia la vida espiritual. Concluyo diciendo, solo Cristo, solo Dios, Cristo, el Hijo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, son los únicos que pueden saciar nuestras necesidades espirituales. Son los únicos. La mayor necesidad que tenemos, es cierto, tenemos necesidades materiales, económicas, de salud, pero nuestra mayor necesidad es espiritual, es en el alma. Y solamente Cristo y solamente Dios puede suplir esa necesidad, porque es la única fuente de agua viva. Y como aplicación, todas nuestras necesidades juntas que podamos tener materialmente no se comparan con la mayor necesidad, que es la necesidad espiritual. Pregunto, ¿necesitamos de Dios? Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos de Dios para que nos vaya bien.
Necesitamos de Dios para mantenernos con salud. Necesitamos de Dios para todo. Y si queremos ir a la eternidad, necesitamos de Dios. Ahí está nuestra mayor necesidad. Las cosas materiales son necesarias e importantes en la vida, pero la mayor prioridad es la espiritual. Quiero invitarles, hermano, en esta tarde, como dijo el Señor, si alguno tiene sed, ven. Yo quiero decir que esta es una buena tarde, hermano. Esta es una buena tarde para tener un encuentro con el Señor. Y ahora sí, como cuando el novio va a buscar a la novia a la casa de los padres y deciden amarrar, en palabras llanas, una relación. Hoy es una buena tarde para que tú y yo, hermanos, podamos formalizar una relación espiritual con Dios. Hemos entendido que tenemos esa gran necesidad. Esa mujer de Juan capítulo 4, la mujer samaritana, vamos a seguir estudiando ahí. Esa mujer entendió que tenía esa necesidad. Y tú vas a ver lo que va a pasar después. Pero tú y yo ya lo entendimos. Necesitamos de Dios. Yo te quiero invitar a las jóvenes que no son cristianos. Tienen necesidad de muchas cosas, pero su mayor necesidad es Dios. Aquí hay agua. Si alguien quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados, bien puede. Si alguno de nosotros, hermanos, como cristianos, entiende, comprende que no hemos formalizado una relación de responsabilidad con Dios, hoy lo podemos hacer. ¿Amén? Nada más como consejo, porque era la clase para el evangelismo. Yo sé que la hermana Mary me encanta esto. Debemos de ver cómo vamos a tratar a las personas, no importa su condición moral. Ya sabemos que su condición moral pues, puede estar por el suelo. Debemos de tener un buen trato con ellos. 2. Esto es un principio y usted puede hacerlo uso para cuando vaya a evangelizar algo. El Señor le dijo, dame de beber, dame agua. ¿Qué fue lo que el Señor le estaba haciendo? Le estaba pidiendo un favor sencillo, nada más. Usted le puede pedir un favor a una persona con la intención de poder entablar una conversación y de poder hablar con ellos acerca de esa agua viva. 3. Cuando alguien quiere entrar en controversia, como la mujer samaritana que dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides? Hay que mantener la calma para no caer en el error de terminar discutiendo con alguien o cerrando las puertas por su religión o por su creencia o por lo que ellos piensan. Tenemos que mantener la calma como el Señor la mantuvo para poderles presentar la palabra de Dios. Y 4, debemos de darnos cuenta que el Señor usó la necesidad que él tenía de tomar agua como la necesidad que ella tenía también de sacar agua del pozo. Entonces son cosas que nos pueden servir para poder hablar con una persona. Veamos las necesidades que tiene, a lo mejor son las mismas necesidades que nosotros tenemos y por ahí podemos comenzar a tener una comunicación con él. ¿Amén? Dios le bendiga, hermano.